¿Qué pasaría si el hombre que se encargó de darle poder petrolero a Venezuela fuera también de los primeros que estableció que dicho poder podría destruirnos? Ese hombre era Juan Pablo Pérez Alfonso. Muchos lo conocen como el padre de la OPEP. Sin embargo, reducirlo a eso sería quedarse corto. Juan Pablo Pérez Alfonso no fue solamente un político petrolero, fue un pensador de la economía venezolana, un crítico del rentismo y una figura que entendió antes que muchos economistas que la riqueza petrolera podía convertirse en una trampa. Su gran pregunta fue una que en Venezuela no se ha terminado de responder: ¿cómo aprovechar el petróleo sin que el petróleo termine dominando toda la industria económica y política del país? Juan Pablo Pérez Alfonso nació en Caracas el 13 de diciembre de 1903. Su formación inicial no fue exactamente la de un economista tradicional. Estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela y obtuvo el título de doctor en Ciencias Políticas y Sociales. También fue profesor universitario, abogado, político y funcionario público. Pero su importancia para la economía venezolana fue que comprendió el petróleo como algo mucho más complejo que una simple mercancía. Para él, el petróleo era un recurso agotable, estratégico y con funciones tanto sociales como políticas dentro del país. Es por eso que no podía tratarse como cualquier producto de exportación, ya que de él iba a depender el futuro socioeconómico y cultural de todo el país. En otras palabras, Pérez Alfonso estudió el petróleo como problema económico nacional. Su preocupación no era únicamente cuánto dinero podía recibir el país, sino qué tipo de país podía construirse con ese dinero. Para entender su aporte hay que recordar el contexto. Venezuela, a principios del siglo XX, no contaba con el control total operativo del petróleo. Este le pertenecía a las empresas internacionales, por lo que incluso Venezuela, teniendo el poder del recurso natural, no contaba con los equipos ni tomaba las decisiones estratégicas para poder llevar a cabo la operación de la extracción de dicho bien. El país recibía ingresos, sí, pero buena parte de los beneficios quedaban en manos de las concesionarias. El Estado venezolano empezaba a fortalecerse gracias al petróleo, pero todavía estaba aprendiendo a negociar frente a empresas con enorme poder internacional. De esta manera, el economista dio a entender que el poder económico era desigual y que Venezuela debía aumentar su renta petrolera y su participación en las operaciones. A final de cuentas, si el petróleo era venezolano, el Estado tenía que obtener mayores beneficios por su participación. Uno de sus aportes más importantes fue la fórmula del 50-50, es decir, que el Estado venezolano recibiera al menos el 50% de los beneficios generados por la actividad petrolera. Esto puede sonar bastante sencillo a día de hoy, ya que es la medida que tienen muchos países exportadores de petróleo. Sin embargo, en aquel momento contaba con la dificultad de reconocer a nivel internacional que Venezuela, como dueño del recurso natural, en este caso el crudo petrolero, era merecedor de obtener la mitad de los beneficios obtenidos por su distribución y exportación. La renta petrolera es el ingreso extraordinario que surge por la explotación de un recurso natural escaso, demandando internacionalmente y no renovable. Pérez Alfonso entendió que esa renta no podía quedarse principalmente en manos de privadas extranjeras, debía servir para financiar el desarrollo nacional. Pero aquí en este momento es donde ocurre la tensión. Ya no era solamente obtener dicha renta, sino establecer qué hacer con ella. A través de los años, Pérez Alfonso desarrolló una visión política petrolera conocida como el Pentágono Petrolero. La idea era ordenar la estrategia venezolana en varios puntos: mayor participación del Estado, no otorgar más concesiones, crear una empresa estatal petrolera, coordinar a los países productores y conservar dicho recurso. La política de no dar más concesiones fue clave, ya que Pérez Alfonso consideraba que el país estaba preparado o debía prepararse para poder tomar las decisiones estratégicas, gerenciales, económicas aptas para la correcta extracción del producto. Esto con la idea de que Venezuela no tenía por qué entregarle el control indefinido de su petróleo a las empresas extranjeras. También impulsó la creación de la Corporación Venezolana de Petróleo, la CVP, como una forma de que el Estado empezara a participar directamente en la actividad petrolera. Esto fue un antecedente importante de la posterior nacionalización de la industria en 1976. Otro elemento clave era la conservación del petróleo. Pérez Alfonso no quería producir lo máximo posible a cualquier precio. Para él, el petróleo era patrimonio de generaciones presentes y futuras. Venderlo demasiado rápido o demasiado barato era una forma de empobrecer al país en el largo plazo. Este es un planteamiento que ataca incluso a la modernidad, ya que actualmente se habla de energías renovables, recursos escasos, energías que puedan permanecer durante generaciones, y en ese momento, en el siglo XX, ya Pérez Alfonso había pensado en todo esto para Venezuela. Con esto llegamos al aporte más importante de Pérez Alfonso, la creación de la OPEP.
la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En 1960, Venezuela, Arabia Saudita, Irán, Irak y Kuwait fundaron la OPEP en Bagdad. La lógica era clara. Si las grandes compañías y los países consumidores tenían poder para influir sobre precios y condiciones, los países productores también debían coordinarse para defender sus intereses. Pérez Alfonso entendía que Venezuela tenía el potencial para llegar a esas cuotas, sin embargo, tenía que aliarse con otros productores para poder romper los límites que la ataban en el mercado extranjero. La OPEP no fue solamente una organización económica, fue también un acto de soberanía de los países productores que significaba que los estados dueños del recurso querían participar en las decisiones sobre producción, precios y beneficios. Su visión internacional tenía mucho de economía política, no se trataba solamente de vender petróleo, sino de corregir una relación desigual entre países industrializados, compañías transnacionales y naciones productoras de materias primas. Por eso este pensamiento tuvo un alcance a nivel global e histórico. Se modificó la forma en la que se veía el mercado energético a nivel internacional. Sin embargo, el economista no se quedó ahí y lo más interesante es cómo al pasar los años, este se volvió crítico de la abundancia que él mismo había protegido por parte de Venezuela. Se volvió crítico sobre si las decisiones que estaba tomando el país eran las adecuadas, tomando en cuenta la cantidad de recursos y beneficios que estaba obteniendo del petróleo. Él empezó a advertir que la renta podía crear dependencia, consumismo, corrupción, endeudamiento y falta de disciplina productiva. En vez de sembrar el petróleo, en Venezuela podía terminar acostumbrándose a vivir de él. De allí surge una de sus ideas más fuertes, el cual es llamar al petróleo el excremento del diablo. Con esa frase no quería decir que el petróleo fuera malo en sí mismo, lo que quería advertir era que una riqueza fácil, abundante y mal administrada podía destruir los incentivos para trabajar, producir, ahorrar e invertir bien. Esto se parece mucho a lo que tienen algunos países con los recursos naturales o lo que se llama la paradoja del recurso, en lo cual muchos países que cuentan con recursos naturales abundantes no cuentan ni siquiera con la capacidad real de explotarlos o exportarlos y de no volverse viciados a la hora de basar todo su sistema económico en él. Pérez Alfonso incluso había advertido del peligro a nivel internacional antes que se volviera un concepto en la economía moderna. Para la economía venezolana, Pérez Alfonso aportó un montón de cosas que podemos ver en la actualidad. El primero y más claro de ellos, el punto de partida de toda la industria petrolera moderna, es que Venezuela tenía que recibir mayor participación de las operaciones realizadas en el país. Segundo, es lo que se llama la soberanía petrolera. El Estado tenía que obtener o formar parte de las decisiones estratégicas a tomar, valga la redundancia, con el petróleo extraído. Como tercero era la conservación del petróleo, no producir de manera acelerada solo para obtener ingresos inmediatos porque el petróleo era considerado un bien agotable. Cuarto, la coordinación internacional de productores. Los países exportadores debían actuar juntos para no ser dominados por las grandes compañías y consumidores. Y como quinto punto era la crítica del rentismo. La renta petrolera podía reformar la economía si se usaba para importar, consumir y endeudarse, en lugar de diversificar y producir. Y el sexto y último punto era el llamado de la visión a largo plazo. Para Pérez Alfonso, el petróleo no debía ser una fiesta de gasto presente, sino una herramienta para construir en el futuro. Podemos asumir que la vida y obra de Juan Pablo Pérez Alfonso muestra las dos caras claras de la economía venezolana en materia de petróleo. Por un lado, el petróleo como instrumento de soberanía, ingresos fiscales y poder internacional, y por el otro lado como un elemento de corrupción, inestabilidad económica y egoísmo. Su pensamiento es vigente en el presente más que nunca, ya que Venezuela sigue enfrentándose al mismo dilema: cómo utilizar la riqueza con la que cuenta sin caer en el rentismo. Pero Alfonso no fue un enemigo del petróleo, de la industria petrolera, sino más bien todo lo contrario, alguien que entendió desde el principio la magnitud que podía tener a nivel económico e intentó advertir y mejorar el ecosistema productivo en Venezuela por el pasar de los años. Por eso, más que recordarlo como el padre de la OPEP, es mejor recordarlo como uno de los venezolanos que mejor entendió el problema central de la economía venezolana. Contar con petróleo, contar con recursos naturales no nos volvía un país desarrollado. Lo que realmente marca el desarrollo de un país es lo que se hace con dicho recurso. Y esa pregunta en el presente sigue abierta para Venezuela.